es el origen de lo que estamos pensando. ¿A qué te referías con eso, Livia? ¿Y de qué manera lo ligas con filosofar? Pues me refería a que estábamos viendo esta serie de Netflix que se refiere a las redes sociales, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero que se trata precisamente de cómo se nos van insertando formas de pensar a través de pues neurociencias, a través de anuncios que se replican una y otra vez, de la forma en que las ideas se van posicionando. Estaban hablando precisamente de cómo se insertan las ideas estas terraplenistas, que aunque pudieran parecer ilógicas, desde el uso eficiente de las redes sociales, se van insertando en el pensamiento de un sector de la población, de cómo te segregan precisamente por coincidencia de pensamiento, de tal forma que estás conviviendo en redes sociales con grupos de personas que piensan igual que tú y que eso hace pensar o te hace pensar que las cosas como las piensas están bien, porque hay un grupo de personas que piensan igual que tú y que esto no es otra cosa más que una programación tecnológica de un sistema electrónico, de un sistema lógico, pero en este caso cibernético, que hace que te lleve a pensar así y que te lleve a segregarte de muchas otras personas. Entonces, me parece que la función de la filosofía, desde el aspecto que tú te atreves a confrontarte, es decir, a ti mismo, ¿no? Independientemente de que estés en una falacia general, ¿no? Donde haya otras personas que piensan igual que tú y que por eso te atrevas a decir que entonces estás bien, solo porque muchos piensan así. La filosofía en sí misma, o sea, el confrontar tus propios pensamientos ya es una aportación. O sea, como filosofía, como, como este sistema de detenerte y decir, a ver, pues igual y no estoy bien. O sea, cómo atreverte a buscar personas que no piensan igual que tú y romper estos paradigmas a mí me parece una aportación maravillosa, ¿no? Como de pensamiento como tal. Justo con tus reflexiones me inspira para evocar pues los orígenes fundamentales de la filosofía y recordar que Platón plantea esta problemática hace 2500 años justamente, ¿no? Con la idea del mito de la caverna y que de alguna manera como están las sombras por ahí, se presentan y se manifiestan. ¿Tú consideras, estoy seguro que has escuchado el mito y que estás muy familiarizada porque sé que eres de las personas que aman realmente el filosofar? ¿Tú crees que, o ustedes, compañeros, creen que sería un momento ideal? Justamente hace rato José Alberto pues comentaba dónde estamos parados, y por ahí lo anoté, dije, sí es cierto, ¿dónde estamos parados? ¿Qué hay que no es verdadero? O si hacemos una pregunta previa a esto, ¿qué es la verdad? Tratando de ya meternos al contexto, al universo de filosofar, ¿no? Me da esta sensación, Livia, de cuáles son las sombras estas de las que tú de las que tú hablas en este mundo cibernético, pero trata de ser muy específica, ayúdanos a ser como muy concreta. ¿Qué pasa con esas sombras de las que tú hablas o como con esos? Yo tengo la sensación de que estás hablando de que quieres descubrir la verdad. ¿De qué se trata esto? ¿La verdad en relación a qué? ¿Hay alguien que esté engañando de alguna manera? Ayúdanos, por favor, Livia. Yo creo que en general la humanidad todavía carecemos
Esta frase de yo solo sé que no sé nada, pues sigue tan vigente y seguirá. Estábamos platicando aquí con mi familia de los engaños de la lógica o de los procesos relativos a la academia, a la ciencia, donde a veces creemos que estos terminan siendo como una verdad última, y los, si nos abstraemos un poquito y si los vemos así desde arriba, no sé, como si estuviéramos así en un cohete espacial, esto nos permite observar que es una parte muy pequeñita, ¿no? de información, y desde esa perspectiva creo que pues desde el principio tenemos lagunas y tenemos deficiencias que me hacen pensar de inmediato que sea el punto que sea desde el cual estemos parados, ya tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Independientemente de pensar en ideas de conspiraciones o manipulaciones, desde ese punto, para empezar, ya tenemos cosas que reflexionar. Ahora, si además consideramos que sí existen eh, estrategias, ¿no? Que en este caso, precisamente en este documental de Netflix, donde se habla, es como una película, ¿no? Donde se habla precisamente de que pues es un, es una, es un grupo de personas que son quienes trabajan en Google y quienes trabajan en Facebook, quienes trabajan en las principales redes sociales, donde ellos reconocen que están trabajando para manipular desde un punto de vista simplemente comercial, es decir, lo que quiero es atraer, pero se pierden por completo, se pierde la ética y se pierde todas las consecuencias que esto trae consigo, ¿no? Incluso las adicciones, incluso se habla de las manipulaciones que llevan a suicidios, a chavos que se cortan y que jalan datos estadísticos donde hay una correlación muy concreta de estas manipulaciones en redes sociales con suicidios y con cortes y todo esto, ¿no? Por la forma en que se manipula. O sea, son datos que terminan siendo ya más duros, y que aterrizando con COVID y aterrizando con esto, si nosotros seguimos en esa inercia de evitar detenernos, a mí me parece que la aportación filosófica es tal que puede ser de vida o muerte, ¿no? O sea, si nosotros nos permitimos detenernos y observar estas sombras, ¿no? Es como mencionamos esto de Platón, estas sombras, ¿qué es lo que hay atrás? Se puede traducir, yo creo, en algo muy concreto, como que las recomendaciones de aislamiento puedan ser equilibradas para que estés sano. O sea, si te están diciendo que guárdate, pero sí tenemos casos cercanos de personas, familiares, amigos, donde este aislamiento les ha llevado a conflictos de depresiones, a conflictos de ansiedad súper fuertes, porque creo que se sigue la regla como tal sin pensar. O sea, al final la regla se genera para generar salud. Y si no tenemos, si no profundizamos en este sistema de pensamiento, estoy tan encerrada que no pienso en mi salud también psicológica o emocional. Como lo quisiera dejar por ahí, Ángel. Seguro, sí. Vamos ligando de una manera muy agradable las ideas. Yo quisiera, a partir de este punto, lo que estás comentando, pues quisiera eh, que lo tratemos de vincular a la propuesta que hacía José Alberto hace un minuto, que proponía sobre las explicaciones que da la filosofía. La filosofía, pues de alguna manera él mismo decía, pues más preguntas que respuestas. Sin embargo, a veces, pues también consideramos que las respuestas pues, son necesarias, porque habrá personas que no podrán desarrollar, no sé la razón, esta capacidad como la que tú demuestras ahora, Livia, de pues, profundizar, ¿sí? Ahora, si lo asociamos un poquito este asunto de ser profundo
más allá del drama que plantean las redes sociales y todo este mundo digital y cibernético, que realmente es dramático, y si así es la cuestión de la manipulación, pues la manipulación siempre ha existido, manipulación mediática, manipulación televisiva, manipulación política, ideológica, en fin. Sin embargo, pues tendríamos que revisar de qué manera no sale a la defensa la filosofía, sino sale a hacer su trabajo, ¿sí? A hacerse las mismas preguntas. Compañeros, si estábamos hablando hace rato sobre la convivencia armónica, y esa es la expresión que hizo José Alberto, convivencia armónica, no nada más con los demás, una convivencia armónica con uno mismo. Pensando en este mundo que planteabas tan dramático de manipulación y de cortarse, de suicidarse, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la labor de la filosofía? En buscando una convivencia armónica con uno mismo. Y yo aparte le agrego lo que al inicio les comentaba, la filosofía como un asunto transformacional. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cómo la filosofía? Ayúdenos. José Alberto, a lo mejor tú por ahí sí tienes respuestas, aunque digas que no. Ojalá contribuyamos a este diálogo. Por favor, ¿de qué manera ya la filosofía se pone a hacer su trabajo? ¿De qué manera ya es tan específica? ¿De qué manera ya muy puntual? Yo insisto, en la filosofía práctica es muy puntual, tiene muchos aspectos muy específicos de cómo ir mmm, proponiendo soluciones, no dando soluciones, porque eso yo considero que es individual, es personal, pero sí proponerlas. ¿Qué propuestas en general tiene la filosofía para un contexto que tiene estas características tan drásticas, tan oscuras, tan dramáticas, y todavía ahora en un contexto de encierro? Por favor, adelante. ¿Quién? Adelante, José Alberto, por favor. Abre tu micrófono. Gracias. Gracias. Voy a volver a usar la palabra. Voy a ser muy breve. Creo que nos gustaría escuchar a Elizabeth, que es la que nos ha parado. Sí, Elizabeth. ¿Qué tenemos que hacer o qué nos toca a los filósofos? Pues pensar el confinamiento, es decir, el médico cura, el dentista tapa muelas, el ingeniero fabrica, coloca, construye, pues nosotros generamos ideas. Entonces, o deberíamos ayudar a generar ideas, es decir, a veces se pierde la humildad en la expresión de las palabras, pero no, tal vez no es que generemos ideas, pero ayudamos a generar ideas. Y yo creo que las ideas tienen como principal característica el que se perfeccionan en la colectividad, se perfeccionan en el intercambio, en el diálogo, en la confrontación, en la discrepancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los filósofos o los estudiosos de la filosofía en el confinamiento? Provocar el diálogo, provocar estos intercambios. Yo estoy muy agradecido con esta invitación que pesqué y que ahora me sumo, porque eso es lo que hay que hacer. Es decir, aunque seamos 4, aquí estamos hoy intercambiando puntos de vista, y el escuchar a Livia, el escucharte a ti, el que me permitan escucharme, va confrontando ideas, va generando pensamientos, va completando. No hay ninguna idea que haya nacido de generación espontánea por probeta. Se van hilando las ideas, se van perfeccionando, se van reconstruyendo a partir de escucharnos, a partir de estar de acuerdo, pero también de no estar de acuerdo. Entonces, ¿qué nos toca a los estudiosos de la filosofía sobre el confinamiento? Filosofar sobre el confinamiento, sí, filosofar tratando de generar ideas, de generar conocimiento, de provocar a otros, de invitar, como tú lo has hecho, y provocar a otros a que se sumen a pensar nuestra realidad. Creo que eso es lo que nos toca. Esa sería mi idea final, esa sería mi conclusión. ¿Qué nos toca hacer? Invitar, provocar
a pensar nuestra realidad. Pensarla, como decía Livia, tal vez desde muchos puntos de vista. En efecto, coincido con ella, por una parte de la población puede ser que se enferme más al estar confinada que al estar afuera, ¿no? Es una regla general que a no todos nos sienta bien. Bueno, pero hay que platicarlo, hay que decirlo, hay que meditarlo y hay que generar ideas, hay que generar conocimiento, hay que confrontar ideas. Creo que eso es lo que nos toca y ya, de verdad, no quiero abusar de la palabra. Muchas gracias, muy generosos. Sí, José Alberto, recuerda que estamos en un diálogo, así que el espacio está abierto para que todos podamos dialogar, como lo dices, y además la lucidez con la que expresas tus ideas en este momento creo que van muy de acuerdo. Muchas gracias, así que no te sientas incómodo, ni mucho menos si te tomas de repente la palabra. Realmente estamos aquí aprendiendo todos. Ah, dándole una extensión al comentario de José Alberto, yo quisiera traer ahora en este momento al tema el asunto de los métodos filosóficos. Sabemos de alguna u otra manera que los métodos filosóficos pues van planteando ciertas estrategias, ciertos recursos, ciertas formas de llevar a cabo las soluciones a los problemas, los cuales este filósofo se va encontrando conforme va estudiando la realidad, ¿sí? Y esa es una parte, pues yo creo que a los que nos gusta la filosofía es una de las más interesantes, es decir, ¿cuál método voy a utilizar aquí como para empezar a sacar mis deducciones y empezar a comprender? Y justamente hoy, ¿cuál sería el método filosófico que pudiéramos empezar a implementar en una situación como la de la cuarentena, en una situación como la del COVID, en una circunstancia como la del confinamiento? Sí, hace unos minutos Livia proponía que hay una serie de desórdenes y de dramas en el mundo y que la gente los toma como tal, los acepta. Y luego, posteriormente, José Alberto propone que el filósofo haga su tarea, que se desempeñe como un pensador, como alguien que provoca, esas fueron las palabras que utilizaban. Yo quisiera agregar como este ejercicio que estamos haciendo ahora, el tema de los métodos filosóficos, y traeríamos quizá, ¿cómo le haríamos para poner en duda? Sí, hay que recordar por ahí que uno de los métodos bastante interesantes, pues la duda metódica. No nos queremos poner en este momento tan específicos de qué se trata, pero hay recursos o hay métodos filosóficos que al parecer, Livia yo sé que también se dedica a promover el diálogo, tiene la iniciativa de armar grupos, de hacer dinámicas en donde las personas se, se, se involucran de una manera intelectual tratando de proponer soluciones a ciertos problemas en el contexto en el que ella se dedica, ¿sí? Y yo creo que ahorita podríamos tocar así por unos instantes el tema del método filosófico como tal. ¿De qué manera puede ayudarnos? Hay que recordar, así de manera inmediata y a la tradición filosófica que tenemos a la mano, pues ya tenemos el método, simplemente el método mayéutico, ¿no? Que plantea formas de ir entrando en la idea, de irla sabiendo, de irla conociendo. Conocemos también el método de Platón en relación a la razón, a la idea, a la teoría de las ideas. Por ahí alguien ha llegado, vamos a darle el admitir a la persona que acaba de llegar. Igual con René Descartes. Por favor, ayúdenme a contribuir a este diálogo. ¿De qué manera los métodos filosóficos o el método filosofía pudieran contribuir a esta circunstancia en la cual estamos ahorita tratando de darle un poquito de solución? Bienvenido, no sé quién anda ahí con Galaxy A50, pero ya estamos por acá bien entrados filosofando. ¿Alguien, por favor, Livia? ¿Tienes alguna reflexión que nos quisieras compartir en relación a el método filosofía? Y obviamente basado en tu experiencia como organizadora de diálogos como el que estamos llevando el día de hoy. Ojo. Livia.
Ay, fíjate que me encantó tu pregunta, me lleva precisamente a pensar que eso es lo que está padre, ¿no? Am, creo que, o sea, desde lo que yo hago, o desde lo que nosotros hacemos, lo que, lo que planteamos sí es una guía metodológica que nos lleve precisamente a cuestionarnos desde el principio, a reconocer que nuestra verdad no puede no ser la única, que parte desde nuestro propio contexto y no desde el contexto de todos, que parte desde la sabiduría del enriquecimiento, por lo tanto, ¿no? O sea, qué bueno que existe esta diversidad de contextos, esta diversidad de sabidurías para enriquecernos como grupo, ¿no? Partimos desde el reconocimiento de la interdependencia como un valor fundamental. Y esto como guía metodológica, bueno, pues ha sumado precisamente la sabiduría y las metodologías de distintas filosofías a través del tiempo. Nosotros hacemos un compendio de las mismas, y se puede enriquecer, por supuesto, estamos siempre abiertos, justamente por las mismas razones, a traer nuevas formas de conocimiento o de llegar a él. Sin embargo, sí usamos principalmente algunas para que podamos convivir, ¿no?, con un grupo de personas, para facilitarnos la resolución de situaciones o de problemáticas concretas. Ahorita, por ejemplo, asesoro asociaciones vecinales y en una de ellas se da la situación de que alguien puso salchichas con venenos con un clavo para matar perros, ¿no? Y pueden ser cosas muy, muy sencillas, pero que si usamos esta metodología y nos ha funcionado, ya no se dan conflictos sin razón, sino que se plantea el diálogo a través de chats, a través de cartulinas, a través de medios de comunicación que buscan llegar a todos, para empezar a generar una reflexión que ya no nada más es una explosión emocional, sino que se parte de preguntas, ¿no? Precisamente de qué es lo que está llevando a esta persona a hacer esto. Si le molesta, mejor que venga y lo plantee y vemos de qué manera lo resolvemos. Se plantean situaciones ética, ¿no? Se plantea la causa y las consecuencias, o sea, ya se empieza a hablar de que no nada más puede matar un perro, sino puede matar un bebé, un chiquillo que agarre la salchicha y se la coma, ¿no? Y que entonces se traduce en aspectos concretos desde el pensamiento, desde el diálogo y desde las acciones concretas, desde la forma en que una comunidad resuelve un mismo problema, a diferencia de tener método a no tenerlo. Entonces, no sé si respondo con esto, pero es una forma muy aterrizada, ¿no? Sí, Livia, yo estoy de acuerdo con la forma en que abordamos las problemáticas. Y justamente era la inspiración hacia donde quisiera que nos acercáramos. Pero muchas veces, cuando estamos filosofando, pues tratamos de hacer un análisis o una revisión de la diversidad de las ideas que hay en torno a un problema. Y justamente, pues ya llevamos 60 minutos viendo, como hace rato decían, desde arriba, desde el cohete, desde el satélite, el problema. Y justamente el diálogo es una de las vías como para empezar a enfrentar el método del diálogo, el método dialéctico, vamos a decirle un tanto así, pudiera ser una de las herramientas justamente que pudieran aquí ayudarnos. Yo quisiera, Livia, que pudiéramos pensar en el asunto de el problema, bueno, el resto de los compañeros, el problema del confinamiento. ¿Cómo revisamos el confinamiento como un problema? Si fuera un análisis filosófico, si fuera una revisión meramente conceptual quizá, pero también tratando de encontrar propuestas y soluciones. El día de hoy el tema es pues el confinamiento.
Ya estamos abordando muchas perspectivas en relación a qué es filosofía, qué es el método, etcétera, etcétera. Pero el tema de hoy que nos reúne es el confinamiento. ¿Cómo podemos problematizar filosóficamente el confinamiento? Hace rato estábamos hablando de cuestiones médicas, cuestiones de salud, pero sin embargo también está el tema de la economía por otro lado, se ve afectada ciertos aspectos de la sociedad que no necesariamente están vinculados a la salud pública. ¿De qué manera podríamos empezar a problematizar o poder empezar a teorizar en un principio sobre el asunto del confinamiento? Y todavía haciéndolo más particular, no haciéndolo tan global, sino el hecho de que el individuo decide aislarse, decide estar fuera de contacto de todo tipo de actividad pública y estar separado. Y además esto conlleva una serie de situaciones, otra vez, de carácter emocional, de carácter psicológico, etcétera, etcétera, pero la filosofía cómo actúa ante este problema. Yo creo que esto es esencial, yo creo que esta es como justamente la médula del asunto que estamos tratando de plantear y de resolver o de problematizar el día de hoy, ¿no? Como el confinamiento, de alguna manera, se convierte en un problema filosófico. Ojalá nos puedan ayudar. Repito, cómo el confinamiento se puede convertir en un problema filosófico y con qué herramientas lo pudiéramos ir abordando. Ojalá por ahí los filósofos de la academia necesitamos también del trabajo y de sus ideas. Ojalá nos ayudara por ahí José Alberto, Livia, Galaxy A50 si anda por ahí, Elizabeth. Justamente en eso estamos. Claro. Yo, mientras José Alberto se anima, Elizabeth y Galaxy, qué bueno que ya entró Moto también. Pues Andaron acá. voy a aportar mientras, ¿no? Venga, o sea, venga, venga. ojalá que me interrumpan en cualquier momento. Precisamente estaba yo pensando hay un movimiento que es anticonfinamiento, es un movimiento internacional, donde se plantea el COVID de una manera diferente a la que ha planteado la ONU, ¿no? o la Organización Mundial de la Salud. Existe un grupo de médicos que plantean el manejo incluso médico del COVID con una guía metodológica dependiendo de los síntomas que va generando y que han ido no siempre encaminada de manera paralela a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto incluyendo todas estas diversidades socioeconómicas desde el enfoque en el cual pues, no toda la gente se puede aislar, ¿no? O sea, simplemente porque si no, no sobrevives. Estás aportando, ¿no? Estas situaciones donde hay personas que podemos movernos en un auto aislado y otras que te subes al camión y ahí no hay aislamiento alguno, ¿no? O el metro o estos sistemas de transporte, desde el cual yo me he preguntado, ¿no? O sea, de repente le puedes pedir a una persona, guarda tu distancia, y le puede parecer completamente ilógico que lo hagas mientras él se sube o esta persona se sube a un camión donde no tiene oportunidad de esto, ¿no? O sea, estas situaciones que nos llevan a vivir en mundos completamente diferentes. O sea, a mí me encantaría verificar cómo se plantea esto desde la filosofía, porque estamos hablando de situaciones éticas, no solamente teóricas, académicas, sino éticas, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Justamente ya estamos problematizando, ese es el asunto. ¿Cómo se aborda filosóficamente el asunto del confinamiento? Y yo creo que hay una muy, muy buena propuesta, el asunto ético. ¿De qué manera me desenvuelvo yo? Si tengo la necesidad de salir, de tener que estar todavía haciendo actividades en el exterior y a lo mejor, pues lo más obvio, ¿no? No respeto las normas que se han propuesto actualmente en función de la salud pública y del bienestar de todos. ¿Qué pasa ahí? Ese ya es un problema que hay que revisar.
Ya ese es un tema bastante interesante en el cual pudiéramos estar profundizando en el asunto ético. Pero, ¿de qué manera hacemos que tome acción la ética? Si hace rato decían que los medios de comunicación de alguna manera influyen, ¿de qué manera podrían influir positivamente en un asunto ético? Claro, estamos aquí especulando simplemente. La idea es problematizar, estamos tratando de problematizar el confinamiento, estamos tratando de problematizar el asunto del COVID. ¿Qué proponen ustedes? Que aquí Livia ya detectó un problema muy específico, un problema ético que tiene que ver con la convivencia. ¿Qué otro problema logramos detectar? Ayúdennos, por favor. En su propia experiencia quizá, y si lo hacemos filosofando sería todavía más interesante. ¿Quién nos ayuda? Por ahí anda Lorena, por ahí anda Moto E6, ojalá por ahí pudieran contribuir a este diálogo que pues, está bastante agradable e interesante. José Alberto también, estamos esperando tus aportaciones, también nos ayudan a nutrir bastante el diálogo. Venga, José Alberto, el micrófono es tuyo. Gracias. Siguiendo la argumentación de Livia, este tema lo platicamos desde hace meses. No es lo mismo confinarse en un espacio, tengo algunos familiares que puedan tener hasta gimnasio propio dentro de su casa, ¿no? Que tienen hasta jardín donde se pueden salir a caminar, que tienen la posibilidad de dirigir su empresa desde casa, que tienen la posibilidad de pedir su despensa por teléfono, a confinarte en los departamentos de 46 metros cuadrados de Tlajomulco, 8 habitantes, ¿no? Entonces, ya olvídate del tema que planteaba Lidia del subirte al transporte público. Aún el confinamiento en casa, pues no es lo mismo cuando son 8 de familia y estás en un departamentito de interés social. Yo creo que el confinamiento como medida general sí es atendible, sí requiere ser atendido. Tengo una hermana en Suecia, a ellos le apostaron por el contagio de rebaño, como en otros lugares, casi toda la parte escandinava, y les ha ido terriblemente mal. El costo en vidas humanas ha sido terrible. Incluso ya otros países un poquito más abajo, Inglaterra, Alemania, ya no le entraron a esa dinámica. Pero, pero creo que sí debe de haber sus excepciones, sí debe de haber, sí debiera existir la posibilidad de organismos y entrando a la ética y a la filosofía política, yo creo que este gran ogro filantrópico, este Leviatán, este Estado al que le confiamos nuestra seguridad, evidentemente que sí era en principio la seguridad de que yo no le quito a nadie lo suyo y nadie me quita a mí lo mío. Pero más allá de eso, la contribución, el entregarle yo parte de lo que genero para mi sobrevivencia a alguien que lo va a administrar para crear estos equilibrios sociales, creo que hace exigible que se le diga, pero es que no solo era mi seguridad en términos de que nadie me quite mi coche, mi cama, mi esposa, que eso de mi esposa no debiera ser así, nadie es de nadie, pero bueno, me refiero a la sociedad clásica burguesa, sino que una pandemia no me quite mi salud, ¿no? O llegar al imperativo ético de que el hombre más rico de este país o del mundo y el más pobre tuvieran la misma accesibilidad a curarse por el mismo padecimiento, que no fuera la diferencia económica la que ocasionara que uno pudiera atender su salud y el otro no, ¿no? Entonces, a mí me parece que habría estructuras como la estructura de la salud pública que tendría que ir más allá del esquema del mercado. El mercado puede solucionar algunos problemas, nos puede ayudar en algunas esferas de la vida, pero yo creo que el tema de la salud debiera estar más allá. Y claro, la pandemia, para concluir, nos deja claro que tenemos una igualdad formal
ante el voto. Todos nosotros votamos y nuestro voto en principio vale lo mismo, pero sin una democracia, diría yo, económica, sin un reparto de la riqueza un poco más equitativo, sin un piso mínimo para que el que menos gana tuviera aquella subsistencia de la que habla el salario mínimo constitucional, y el que más gane no pudiera tener tanto, pero tanto, que 100 familias en el mundo concentren el 80% de la riqueza del planeta. Oye, eso no se puede, porque si tú haces eso, entonces a muchos se les descobija, ¿no? Entonces, estas partes también creo que son responsabilidad de la filosofía plantearlas. Hasta ahí la dejo nuevamente. Gracias. Sí, José Alberto, gracias. La visión que la filosofía política suele proponer, pues es escalofriante definitivamente, porque pone en duda todos los métodos o todas las formas o las manifestaciones políticas que se están llevando a cabo actualmente. Y cuestionar y poner en duda la estructura política desde la filosofía, pues es una tarea pues de alguien muy valiente. No nada más en teoría, o sea, teorizarlo, bueno, pues a lo mejor te pones ahí a proponer una serie de revisiones, pero llevarlo a la práctica, ¿sí? La filosofía política de alguna manera pues hasta es una tradición de hasta dónde llega la crítica, hasta dónde llega esta duda, ¿sí? Por ahí hasta llegan a plantear algunos filósofos, dicen que el que gobierne sea filósofo, porque tiene la capacidad de ver a revisión a fondo. Compañeros, estamos a punto de terminar con la sesión. Estamos a unos instantes. Por favor, regresen. Ya no vamos a estar los 40 minutos. Nada más vamos a estar 20 para poder alcanzar a completar un aproximado de 90 minutos. Los invito una vez más a que se conecten, por favor, para darle cierre a la sesión, poderles agradecer su asistencia y llegar a las conclusiones finales de esta actividad de vino filosófico. Por favor, los espero en los siguientes instantes. Regresen. Estamos a la espera de los últimos comentarios para poder cerrar nuestra sesión de vino filosófico. Los veo en un momento. Muchas gracias si regresan. Los veo en un instante más.